Es grato saludarlos el día de hoy, Oscar Piñata Espidel, en la oportunidad de tener un nuevo tema en materia tributaria, como es los gastos deducibles y no deducibles en el establecimiento permanente. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso del establecimiento permanente, cuando efectivamente existe alguna relación con esa casa matriz, debe considerarse aquellos conceptos cuando se materializan su posibilidad de la deducibilidad o no. Veamos lo siguiente. Gastos sobre dirección y generales de administración. La posibilidad que usted tiene de asignar gastos al establecimiento permanente bajo la vigencia del convenio cuando así efectivamente existiese de doble imposición significará que podrá perfeccionarse al realizar gastos para el cumplimiento de los objetivos del establecimiento permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe haber necesaria y obligatoriamente una conectividad de esos gastos con la actividad que está desarrollando ese establecimiento permanente en el territorio o en la nación, en el país, donde efectivamente realiza sus operaciones. Ahora bien, entre los gastos a considerar causados encontramos los de dirección y generales de administración, generados en el estado del establecimiento permanente, así como en otro lugar. ¿Qué quiero decir esto? Generados en el estado donde efectivamente se tiene ese domicilio que permitirá efectivamente su consideración para ser imputados a esa actividad económica desarrollada en el territorio nacional. Debe, por supuesto, entenderse lo siguiente, que si bien es cierto, esa transferencia de capitales del establecimiento permanente a la empresa matriz debe tener alguna consideración que sea asumida como deducible por la ley aplicable al domicilio de este establecimiento permanente, que tiene una conectividad con esa casa matriz y que va a cumplir las directrices y la planeación financiera de esa empresa multinacional en el territorio donde se ha establecido esta oficina o esta empresa como establecimiento permanente. Cuando señalo oficina o establecimiento permanente, porque puede ser efectivamente que se realicen operaciones no de producción, sino materialización de colocación de aquellos bienes y servicios que provienen del extranjero, de la casa matriz, pero que efectivamente han sido contratados en el territorio nacional. Si son contratados en el territorio nacional, existe la posibilidad, oigan bien lo que señalo, la posibilidad de la causación de esa obligación tributaria como producto de esa concreción de ese hecho económico o hecho imponible dentro del territorio nacional. Pero por supuesto, dentro de un proceso de planeación que pudiese entenderse efectivamente dentro de la estructura empresarial, buscar que efectivamente en él se puedan entender que se causaron dentro del territorio nacional. Que eso lo vamos a tratar en sus siguientes temas, que es de interés para su posibilidad de desarrollo en el aspecto económico nacional. Podemos entonces concluir la necesidad del empresario de entender la razón de conocer de su asesor la importancia del manejo adecuado de los escenarios tributarios. Oiga bien lo que trato de señalar, del manejo adecuado de los escenarios tributarios. ¿En qué sentido? Se debe conocer la estructura jurídica, el conjunto de normas, acuerdos internacionales que permiten la realización de esa actividad económica sometida o no a la regulación y al cumplimiento de ese tributo. ¿Ok? ¿Qué significa entonces? Que debemos nosotros utilizar los mecanismos legales dentro de esa planeación que permitirán su consideración de tributar o no donde efectivamente está domiciliado ese establecimiento permanente. ¿Qué quiero señalar con esto? El manejo adecuado de los escenarios tributarios para así poder realizar su actividad económica dentro del marco de la planificación fiscal y legalidad. ¿Ven lo que señalo? Dentro del marco de la planificación fiscal y su legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás podrá entenderse un proceso de planificación financiera, planeación fiscal, fuera de la estructura jurídica aplicable, vigente al domicilio de ese establecimiento permanente. Debemos nosotros entender que existen procesos de planificación que puede llevar a la aproximación de esa traslación de esas utilidades financieras dentro del marco de legalidad que permitirá efectivamente la repatriación de estos capitales sin ser grabado y que por supuesto no vaya a ser subsumido este comportamiento en un hecho ilícito
que pudiese generar efectivamente una sanción como ilícito material, en este caso la multa, o un ilícito penal que pudiese efectivamente ser condenado por una acción que está regulada por la norma tributaria vigente y que de ese país donde tiene el establecimiento permanente su domicilio y que pudiese efectivamente menoscabar su nivel de credibilidad en el mercado internacional y que por supuesto afectaría el flujo de esa actividad económica al cierre del ejercicio fiscal en cuanto a esas utilidades financieras propias de esa actividad lícita que fue mal manejada en un proceso de planificación. Ahora bien, vemos entonces que esas actividades económicas dentro de la legalidad, evitando rechazos del gasto y consecuente reparo de su ejercicio fiscal declarado, es lo que nosotros efectivamente tratamos de explicar, lo que tratamos que usted entienda que efectivamente tanto industrial como comerciante deben tener en cuenta. Y para que esto efectivamente pueda llevarse a un proceso de feliz término en cuanto al cierre de esa actividad económica en ese periodo fiscal no prescrito, significará entonces que nosotros debemos contar con nuevos procesos internos que estén ajustados a las normas vigentes que van a ser periódicamente revisadas y que por tal razón sus modificaciones van a obligar que el grupo económico, el grupo empresarial, deba efectivamente estar actualizado de ese cambio, de esas modificaciones de las normas tributarias. En el mundo tributario, su característica fundamental es que efectivamente es dinámico. Y como la actividad económica es dinámica por los cambios que se vayan a dar como procesos, como resultado de esos procesos políticos o como resultado de esos procesos económicos que van a modificar la estructura interna de las empresas como resultado de la necesidad del ajuste a esos cambios internacionales que van a exigir la actualización de los sistemas impositivos para lograr estas administraciones tributarias su recaudación. Pero ¿qué pasa entonces? No puede, por supuesto, pretender menoscabarse los derechos de los sujetos que están realizando su actividad lícita dentro de un espectro territorial donde tiene su ubicación el establecimiento permanente y que en tal sentido el resultado debe ser la obtención de una utilidad como resultado de un proceso de planificación fiscal ajustado a las normas vigentes impositivas y que lo vaya a apartar a usted, empresario o comerciante, de poder ser imputado como resultado del rechazo de unos gastos al pago de un impuesto que considere el Fisco Nacional, representado por su administración tributaria, deber pagar esa diferencia por no haber considerado en un proceso de planificación en conjunto con sus asesores, que los cuales nosotros queremos efectivamente hacerle entender que estamos a la disposición dentro del conocimiento de ese sistema tributario, que es efectivamente un sistema cambiante, pero que nos obliga en la contemporaneidad estar, venga bien lo que señalo, estar al día y ajustado a estos cambios, entendiendo que la planificación es posible con la suma del conocimiento y la experiencia que se tiene en los momentos que se ha dado la asesoría a estos grupos empresariales que efectivamente dentro del marco de la legalidad consiguen su objetivo, que es el pago justo del impuesto sin el menoscabo de su utilidad financiera justa obtenida dentro de un periodo fiscal. Es por eso que estamos a su orden, estamos efectivamente prestos a dar nuestro servicio en esa asesoría para que usted contribuyente, usted empresario, se sienta con la suma de tranquilidad y que efectivamente en ella pueda haber la satisfacción de su esfuerzo, oigan bien, que va a ser el resultado de esa inversión, del capital humano y del capital financiero, que es lo que ustedes persiguen, que es obtención de la renta dentro de un marco de la legalidad, producto de esa planificación que obligatoriamente debe estar previo a esa inversión. Debemos entonces volver a ratificar nuestro interés en darle las asesorías necesarias para que ustedes puedan obtener una tranquilidad dentro de su espectro económico, que nosotros nos encargamos efectivamente de todo el proceso jurídico financiero para que ustedes puedan efectivamente marchar con la mayor tranquilidad, oigan bien lo que señalo, con la mayor tranquilidad dentro de su actividad económica. En este sentido, volvemos entonces a ratificar nuestro interés en estos conversatorios que vamos a estar publicando periódicamente en nuestras redes
para que efectivamente cuenten y sepan que están un grupo de profesionales, en este caso representados por mí como especialista, abogado, docente universitario, interesados en que ustedes efectivamente tengan la tranquilidad de su actividad económica lícita dentro del territorio donde se ubique su establecimiento permanente. Bueno, es grato en este conversatorio exponer este tema tan importante y trascendente para ustedes y seguimos pues a sus órdenes en cuanto pues a la asesoría de la planeación tributaria en Venezuela. En nuestras redes sociales, opinatelegal@gmail.com, Instagram, Opinate, Twitter, Oscar Pinate, en LinkedIn, y en ellas pueden revisar nuestro estatus profesional y ver efectivamente la consideración para la contratación de nuestros servicios. Mi saludos y respeto, felicidad y éxito para ustedes. Hasta luego.